Hay relaciones que no solo se viven, se revelan. No son historias de amor cualquiera. Son espejos, reflejos profundos de esas partes de nosotros que preferiríamos mantener escondidas. Cuando se revela una conexión con una persona emocionalmente inaccesible, no es solo una decepción amorosa, sino un encuentro con el inconsciente. Ella lo conoció, y algo dentro de ella empezó a moverse. Él era reservado, callado, pero inaccesible. No hería con palabras, pero su distancia dolía más que un insulto. Y aunque otros le aconsejaban soltarlo y dirigirse hacia alguien más disponible, no podía. Porque él no era solo él. Era un símbolo, un disparador. ¿Quién era esta mujer? Una mujer consciente, despierta, con años de trabajo interior, capaz de conversaciones profundas y con el corazón abierto. Pero algo en ella seguía reaccionando con miedo ante su frialdad. ¿Por qué? Porque esta historia no trataba de él, trataba de ella, de una parte no integrada, de una niña interior que seguía buscando ser vista y reconocida por alguien que no era capaz de hacerlo. Sabemos por la psicología de Carl Jung que este tipo de conexiones despiertan proyecciones, partes inconscientes de nosotros mismos que trasladamos a otros sin darnos cuenta. Ese hombre inalcanzable era el espejo perfecto de una herida antigua, la necesidad de amor condicionado, el esfuerzo constante por ser suficiente, por ser elegida. ¿Y si él no había llegado para amarla, sino para revelarla? Ella podría haberse perdido en el drama, en la persecución emocional, pero no lo hizo. En lugar de eso, eligió la observación. Cada reacción, cada sensación de vacío, cada deseo. Y en esta autoexploración consciente, descubrió una verdad profunda. No se trataba de reparar la relación, sino de sanar la raíz. Este video no es una guía para conquistar a un hombre frío. Es una exploración de cómo una mujer de alto valor se convierte en la alquimista de su vida interior, cómo transforma el dolor en sabiduría, la necesidad en independencia y la espera en elección propia. Y si el verdadero amor no se mendiga, sino que se lleva dentro, entonces quédate, porque esta no es una historia romántica, sino una historia de despertar profundo. Una relación con un hombre frío no es solo una experiencia dolorosa, es una revelación espiritual. Carl Jung dijo, todo lo que no se hace consciente aparece en nuestra vida como destino. Y así, sin saberlo, esta mujer no había atraído al hombre, sino una imagen, la imagen de una porción de su propia sombra. La sombra, en la psicología junguiana, representa todo aquello que hemos reprimido, rechazado o no integrado. Y las relaciones íntimas son el escenario perfecto donde esta sombra se activa. En este caso, su frialdad no era solo ausencia de afecto, era un disparador que abría las puertas de su inconsciente. Sentía miedo si él no respondía. Su cabeza se llenaba de pensamientos obsesivos. ¿He dicho algo mal? ¿Soy demasiado intensa? ¿Ya no está interesado? Pero en lugar de actuar impulsivamente, empezó a preguntarse, ¿qué parte de mí se ve tocada por este silencio? Y encontró la respuesta. Ese silencio tocaba recuerdos antiguos de exclusión, de no ser vista, de la sensación de tener que esforzarse para merecer atención. No era la primera vez que se sentía así, pero esta vez la intensidad de la conexión amplificó todo. Jung también hablaba del fenómeno de la proyección, el acto inconsciente de transferir nuestras características, necesidades o heridas a otros. En este caso, ella proyectaba no solo su necesidad de amor, sino también su energía masculina aún no desarrollada. En él veía fuerza, dirección, independencia emocional, todo aquello que ella todavía no había encarnado en sí misma. Y por eso dolía tanto, porque en lugar de verlo como a un ser humano limitado, lo veía como un ideal, un potencial, un diamante en bruto que podría brillar con suficiente amor. Esta es una de las trampas más comunes. No enamorarse de la otra persona,
sino de la idea del otro, y hasta una mujer de alto valor puede perderse en esa ilusión si no está atenta. Pero ella empezó a despertar. Se dio cuenta de que esta conexión no era un error, sino un espejo. Él no estaba ahí para ser salvado, sino para enseñarle algo crucial, que lo que ella esperaba de él no era su regalo, sino el reflejo de lo que todavía tenía que despertar en sí misma. Al mirar la situación con nueva claridad, dejó de esperar que él llenara su vacío interior. Una de las enseñanzas más profundas de Carl Jung es que todo lo que buscamos fuera es, en realidad, una invitación a mirar dentro. Su anhelo de cercanía no era incorrecto, pero sí incompleto. No podía hacer depender su dignidad de que alguien la eligiera, porque eso significaba renunciar inconscientemente a su propio poder. La relación fue perdiendo poco a poco su velo romántico y se volvió algo sagrado. Cada uno de sus silencios se convirtió en un llamado hacia adentro, cada rechazo en una oportunidad de autoobservación honesta, cada expectativa frustrada en un momento para cuestionar viejas creencias heredadas, aquellas que la mantenían atrapada en la idea de no ser suficiente. Con este nuevo entendimiento, la dinámica cambió, no porque él cambiara, sino porque ella dejó de reaccionar como antes. Se permitió sentir dolor, pero no hizo de él un drama. Observó sus impulsos de correr tras él, pero ya no se dejaba arrastrar. Reconoció la herida, pero dejó de entregarle el volante. Comprendió que no era casual encontrarse con una persona emocionalmente cerrada. Era una lección profunda, una experiencia iniciática en la que el protagonista no era él, sino su propia consciencia. Ya no se trataba de arreglar la relación, sino de exponer el patrón interior que la había llevado hasta allí. Incluso se dio cuenta de que muchas veces había confundido intensidad con conexión, que había glorificado la ausencia emocional como algo misterioso y había equiparado la lucha constante por atención con amor. Esa radical honestidad consigo misma fue liberadora. En el fondo, ella no estaba buscando a ese hombre, estaba buscando reconectar con su propio valor interno, una confirmación que no debía venir de fuera, sino de una certeza interior. Con esta claridad, comenzó a crecer en ella un nuevo poder, no una rebeldía ruidosa, sino una fuerza silenciosa, no la venganza, sino la firmeza interior. Y se dio cuenta de algo profundamente transformador. Ese hombre no era frío para castigarla, sino para mostrarle los rincones ocultos de su propia alma que aún necesitaban calor. Su falta de interés no era un juicio, sino una señal de que había llegado el momento de dejar de mendigar y elegir conscientemente. La mayoría de las personas, cuando se sienten ignoradas o rechazadas, caen rápidamente en el papel de víctima. No me ama. No me ve. ¿Qué he hecho mal? Pero ella no. Esta mujer de alto valor intrínseco comprendió que el drama emocional no era más que otra forma sutil de entregar su propio poder. Así que eligió otra cosa, no reaccionar, no desde la represión, sino desde la observación clara. Cada vez que él se alejaba, ella respiraba profundo y volvía a sí misma, sin mensajes impulsivos, sin exigencias, sin intentos desesperados de ser vista. En lugar de eso, se hacía la pregunta crucial: ¿qué parte de mí quiere correr detrás de alguien que se está yendo? ¿Qué vacío interior habla en el momento en que quiero forzar una respuesta? En esas pausas, en ese espacio sagrado entre estímulo y reacción, tuvo lugar un cambio profundo. Se dio cuenta de que no estaba luchando contra él, sino contra su propio sentimiento de no ser suficiente, que el conflicto real no era con el otro, sino con la voz interna que susurraba: si no te responde, no vales lo suficiente. Y en vez de silenciar esa voz, hizo algo más valiente. La escuchó. Se sentó con ella. Trató de entender de dónde venía. Era la voz de una niña interior
que había aprendido que el amor se gana, que el afecto es un precio y no un derecho, que hay que ser buena, callada, complaciente y útil para ser vista. Esa convicción seguía viva ahora, en su vida adulta, en su sistema emocional, solo que más sutil, más refinada, más peligrosa. Pero ahora tomó una decisión distinta. Rechazó la idea de tener que convencer a alguien para ser amada. Se negó a permitir que la frialdad ajena determinara su valor. Renunció al papel de víctima porque había entendido algo esencial. Incluso el dolor tenía un sentido. Incluso la frustración podía ser maestra. El sufrimiento no era algo que evitar, sino algo que transformar. Así, paso a paso, comenzó a recorrer el camino del testigo consciente. Aprendió a observar sus emociones sin juzgarlas ni dramatizarlas. Sostuvo su tristeza sin envolverla en orgullo ni convertirla en rabia. Honró su necesidad de cercanía sin convertirla en cadena. Miró su impulso de complacer y en lugar de reprimirlo, lo desarmó con presencia. Esto no la volvió fría ni indiferente, la volvió presente, centrada y profundamente conectada con su propia verdad. Había en su nueva forma de estar una fuerza silenciosa, una dignidad que no tenía que gritar para sostenerse, una calma que ya no dependía del comportamiento de otros. Esa serenidad no era indiferencia, era maestría emocional. Y eso lo cambió todo, porque el hombre frío dejó de ser enemigo, dejó de ser torturador emocional. Era solo un espejo, un escenario en el que ella podía verse con mayor claridad. Al dejar de tomarse su comportamiento como algo personal, también dejó de luchar contra él, dejó de esperar, dejó de negociar afecto a través de la sobreadaptación. En esa no acción comenzó su verdadera libertad, no porque él se volviera más amoroso, sino porque ella dejó de necesitar su calor para sentirse amada. Al observar sus emociones en lugar de actuar desde ellas, algo profundo empezó a elevarse en su interior. No una revelación estruendosa, no una epifanía explosiva, sino una comprensión silenciosa, un susurro de su alma. Todo lo que estaba buscando afuera había existido siempre dentro de ella, y allí comenzó su transformación. El silencio del otro ya no la arrojaba al abismo, sino que la devolvía a su centro. Lo que antes vivía como rechazo, ahora se convertía en una invitación a acercarse más a sí misma. La espera impaciente de un mensaje se transformó en un llamado interno a escucharse, a atender su propio anhelo de amor, no con miedo, sino con presencia. Cada emoción que antes la desbordaba se convirtió en una puerta, un umbral hacia sí misma. En la psicología de Carl Jung, el sí mismo es el núcleo central de la psique, el punto donde lo consciente y lo inconsciente se encuentran, el centro del ser total. Y para acercarse a ese sí mismo, es necesario atravesar los propios fragmentos, traumas, patrones, deseos no cumplidos. Eso era exactamente lo que esta relación había activado en ella. No un cuento de hadas romántico, sino una invitación a reconectar con su esencia. Dejó de buscar estrategias. Ya no pensaba cómo traerlo de vuelta. Dejó de analizar cada mensaje, cada silencio, cada gesto. Ya no quería entenderlo a él, porque había comprendido algo mucho más importante. Su energía era demasiado valiosa para girar en torno a una ausencia. Empezó a preguntarse, ¿qué me muestra esta conexión sobre mí misma? ¿Qué partes de mí he olvidado habitar? ¿Qué he dejado de lado por miedo a perder algo? Y las respuestas llegaron. Había descuidado su creatividad, su alegría, su cuerpo, sus amistades. Había desplazado su centro hacia él, no porque él se lo pidiera, sino porque ella había seguido inconscientemente un viejo patrón. Compensar la falta de amor con una entrega exagerada cuando no era correspondida. Pero ahora estaba despierta, y ese despertar no significó cortar todo de golpe ni dejar de sentir. Significó sostener su energía,
respetar su dignidad y entender que dar espacio no era una táctica para generar interés, sino un acto sagrado de amor propio. No lo alejó para ver si volvía. Se retiró emocionalmente para volver a encontrarse consigo misma. Es fácil confundir silencio con desinterés, pero para ella el silencio se convirtió en templo, un lugar donde podía escucharse, un espacio en el que reorganizar su mundo interior, conectar con lo que realmente la hacía vibrar, su arte, su cuerpo, su propósito de vida. Y allí, en medio del caos emocional, empezó a florecer. Redescubrió pasiones que había olvidado. Se reconectó con su sensualidad, no como medio de seducción, sino como expresión de vida. Empezó a escribir, a crear, a moverse con libertad. Lo que antes había sido un proceso de duelo, se transformó en un renacimiento, y comprendió algo que cambió para siempre su forma de amar. Depender de la reacción emocional de otra persona es cambiar tu alma por migajas, y ella ya no quería hacer eso. Su valor no subía ni bajaba, según la atención que recibiera. No era más ni menos valiosa, porque él contestara rápido o no contestara. Era completa, entera. Y aunque dolía, también entendió que el amor que no se da libremente no es un amor que valga la pena perseguir. Desde esta nueva conciencia, decidió no forzar más la cercanía, no porque ya no sintiera nada, sino porque se amaba lo suficiente como para dejar de empujar algo que no fluía. Eligió no correr detrás de él, no preguntar, no suplicar, y eso no la hizo fría, la hizo segura. Esta transformación interior se notaba. Su energía se volvió más clara, más enraizada. Ya no vibraba en el miedo de «me querrá o no», sino en la serenidad de «me elijo a mí, y eso basta». Mientras muchos a su alrededor seguían creyendo que madurez era hablarlo todo y tener conversaciones interminables, ella había entendido algo más profundo. A veces la verdadera madurez está en el silencio, en dar a cada uno su espacio sin presión, sin manipulación, sin drama. Y si él volvía algún día, no sería por culpa ni por miedo a perderla, sino por verdadera comprensión, por una resonancia profunda. Pero si no volvía, también estaba bien, porque ella ya había vuelto a sí misma. Y eso valía más que cualquier respuesta a un mensaje. Hay una gran diferencia entre dar espacio por estrategia y darlo por respeto propio. Uno nace del miedo, el otro de la madurez emocional. Ella lo comprendió después de su intenso trabajo interior. Dejó de forzar la cercanía, no para crear añoranza o recuperar poder, sino porque su dignidad interna le susurraba: «No te traiciones por amor». Durante años había confundido cercanía con valor. Había creído que si daba solo un poco más amabilidad, más comprensión, más entrega, él por fin abriría su corazón. Pero con el tiempo entendió: el corazón no se abre con presión ni con intensidad emocional, sino con resonancia. Y si esa resonancia falta, forzar es una forma de traición a uno mismo. Así que soltó, no por desprecio, sino por aceptación. Comprendió que su energía era sagrada y que no podía seguir dándola a un lugar que no podía sostenerla. No era frialdad, era amor maduro. Un amor que sabe cuándo es momento de retirarse porque el otro aún no está listo. Un amor que no necesita castigar ni manipular, sino que simplemente honra su verdad. No hizo escenas, no lanzó reproches, no cerró puertas con rabia. Simplemente dejó de insistir. Y fue precisamente en ese silencio, sin drama, sin ultimátums, sin resentimiento, donde habitaba la fuerza de una mujer que ya no tenía que convencer a nadie para sentirse valiosa. Muchos creen que la madurez emocional es decirlo todo, tener la última conversación, expresar cada sentimiento. Pero ella había aprendido que la verdadera madurez, a veces, consiste en saber cuándo ya no hace falta decir nada, cuando las palabras sobran y la energía ya lo dice todo. Y su energía ya no pedía atención, pedía paz,
No cualquier paz, sino una paz interior no negociable. Una paz nacida de la claridad, sin excusas, sin buscar explicaciones externas. La madurez emocional no significaba reprimir las lágrimas, sino llorarlas sin perderse en ellas. No negar el deseo, sino reconocerlo sin someterse a él. Su decisión de dejar de perseguir no era una táctica, sino un acto de respeto por su propio proceso. Sabía que él también estaba movido por fuerzas inconscientes y respetaba eso, no por él, sino por ella misma, porque comprendía que la presión no solo dañaría su propio ritmo interior, sino también el de él. Y fue allí, en ese acto de no interferir, donde nació una nueva forma de amor. Un amor más claro, más puro, más consciente. Porque el amor verdadero no intenta controlar, convencer ni conquistar. El amor verdadero observa, reconoce y elige desde la abundancia. Y eso era exactamente lo que ella había alcanzado. Abundancia. No la ausencia de anhelo, sino la presencia de límites. No la negación de la conexión, sino la aceptación de su forma y de su fin. Entendió que no toda unión está destinada a durar para siempre, y reconocerlo es un acto de profundo respeto por la vida misma. Dejar de insistir ya no fue una pérdida, fue una declaración, una afirmación radical de su nueva identidad. Ya no era la mujer que esperaba ser elegida, era la mujer que se elegía a sí misma, aunque eso significara alejarse, y desde esta aceptación eligió soltar. No porque renunciara, sino porque por fin había entendido que su alma no había sido creada para mendigar amor, sino para expandirse en libertad. Durante mucho tiempo había proyectado en los hombres cualidades que aún no había cultivado en sí misma. Admiraba su seguridad, su determinación, su dirección clara. Sentía que, en presencia de un hombre fuerte, encontraría la seguridad que ella no se daba. Y sin darse cuenta, se colocaba en un nivel inferior, esperando que el otro fuera lo que ella no se permitía ser. Carl Jung llamó a esta figura interior el ánimus, la parte masculina del inconsciente femenino, un conjunto de energías que no tienen que ver con el género, sino con funciones psíquicas, determinación, lógica, dirección, autonomía. Y cuando estas cualidades no están integradas, se proyectan, se buscan fuera, se idealizan. Eso era exactamente lo que ella había hecho. Había visto en ese hombre frío a alguien fuerte, centrado, inquebrantable. Había confundido su distancia con autocontrol, su falta de respuesta con profundidad, su ambivalencia con misterio. Pero ahora lo veía con otros ojos. Lo que había admirado no era realmente a él, era la parte de ella que aún no había despertado. Y con este entendimiento, algo cambió para siempre. En lugar de seguir esperando que él se convirtiera en el hombre ideal, empezó a colocarse a sí misma en el centro. Desarrolló su propia alineación interior. Dejó de cuestionar cada paso. Tomó decisiones sin miedo a equivocarse y confió tanto en su intuición como en su mente. Ya no buscaba en él la estabilidad que ella podía crear por sí misma. Integrar el ánimus no fue solo un proceso mental, fue encarnar cualidades que antes delegaba. Organizar su vida, decidir a dónde ir sin pedir permiso, poner límites sin culpa. Hablar con claridad sin miedo a parecer demasiado intensa o directa. Comprender que su voz también podía sostenerse, y eso fue lo que le devolvió su fuerza. Dejó de idealizar, dejó de ver potencial donde solo había contradicción. Dejó de creer que podía sanar a alguien con amor, porque entendió, el amor no salva a quien no quiere ser salvado. Y la proyección es una forma de autoabandono, dejarse a sí misma para llenar con fantasías lo que no se puede aceptar en la realidad. Recordó cuántas veces había dicho, él tiene tanto dentro, solo necesita a alguien que le ayude a abrirse. Ahora esa frase sonaba como un eco de su antiguo yo, porque una mujer que ha integrado su ánimus no salva, elige.
y elige desde la realidad, no desde la carencia. Con esta nueva consciencia, empezó a caminar distinto, a mirar distinto. Ya no desde la falta, sino desde la soberanía interior. Ya no lo necesitaba a él para tener dirección, porque ahora ella era su propia guía. Su presencia se volvió más firme, más clara, más completa. Esto no significaba que se endureciera ni que rechazara lo masculino. Significaba simplemente que ya no dependía de él para sentirlo. Lo había integrado. Comprendió que la verdadera seguridad no viene del cuerpo de otro, sino de la capacidad de sostenerse a sí misma, de la estructura interior. Y como ya no buscaba eso fuera, dejó también de conformarse con lo mínimo. El Animus se convirtió en un aliado interno, un compañero que le daba dirección, protección y orden. Desde este punto, desde el equilibrio entre lo femenino y lo masculino dentro de sí, pudo ver a los hombres sin proyectar, sin exigir, sin perderse. Los veía como eran y elegía en consecuencia. Ya no tenía que idealizar. Ya no necesitaba completar con imaginación lo que la realidad no le daba. Y eso era libertad. Uno de los actos de amor más grandes que aprendió fue soltar el control. Y eso no fue fácil, porque el control había sido durante mucho tiempo su escudo, su forma de sentirse segura. Incluso de niña, había creído que si lo preveía todo, lo controlaba todo, lo hacía todo bien, podría evitar el dolor del rechazo. Pero ahora, en su madurez emocional, comprendió. Ese control no era más que una máscara del miedo. Con este hombre, el control no servía. No podía preverlo, no podía cambiarlo, no podía acercarlo con afecto, ni mantenerlo lejos con indiferencia. Y esa tierra incierta no la destruyó, la transformó. Porque cuando el control se rompe, la verdad aparece. Y su verdad era clara. Era hora de soltar. Soltar la expectativa. Soltar la ilusión. Soltar la necesidad de una respuesta concreta. Entendió que el no saber también es una respuesta. Que no empujar también es una forma de amor. Amor hacia sí misma. Amor hacia la realidad. Amor hacia los ritmos internos del inconsciente, que no pueden acelerarse ni forzarse sin herirse. Y en soltar, se volvió libre. Dejó de empujar, dejó de soñar con futuros posibles, dejó de tener diálogos internos, donde él era el protagonista. Se permitió vivir en el presente, sentir lo que es, sin especular lo que podría ser. Dejó de sostener conexiones que no podían sostenerse por sí mismas. Dejó de hacer el trabajo emocional que le correspondía al otro. Esto no significó indiferencia, sino madurez. Una madurez capaz de distinguir entre el deseo de conexión y la dependencia simbiótica. Sabía que el deseo de compartir la vida no es lo mismo que la necesidad de necesitar al otro para existir. Entendió que el amor no es fusión, sino encuentro en la totalidad. Comprendió que la disponibilidad emocional no significa estar disponible para que la vacíen, que su energía es un espacio sagrado, que no todo lo que se siente intenso es amor, y no todo lo que nos impacta profundamente es realmente verdadero. Y esa claridad se convirtió en su faro. Dejó de romantizar la ausencia emocional, de justificar las grandes distancias, de interpretar la falta de compromiso como un lenguaje de amor complejo. Empezó a leer los hechos, no sus interpretaciones, a escuchar la energía, no solo las palabras, y si algo no fluía, simplemente lo soltaba. Sentía cuando su energía psíquica se agotaba. Ya no justificaba la indiferencia como un proceso personal. Ya no disfrazaba el abandono como necesidad de espacio emocional. Sabía que todos tenemos tiempos internos, pero también reconocía cuando esos tiempos eran solo excusas. Y su intuición, que había aprendido a escuchar, ya no necesitaba confirmación externa. Soltar no fue una derrota, fue un acto de profunda sabiduría, porque entendió que no era su tarea enseñarle a amar,
despertarlo o esperarlo. Su única tarea era protegerse, preservar su energía, elegir lugares en los que pudiera florecer y no marchitarse. En vez de ser la mujer que quería cambiarlo, eligió ser la mujer que no se sacrifica para ser vista, la que no se pierde para ser amada, la que no se niega para ser aceptada. Porque había aprendido que cada vez que forzaba algo que no fluía, perdía una parte de sí misma. Y perderse ya no era una opción. No todos los hombres están preparados para sostener la profundidad emocional que encarna una mujer consciente. Y ella lo reconoció, no con resentimiento, sino con aceptación, no como rechazo, sino como realidad. Durante mucho tiempo pensó que si era lo bastante amorosa, lo bastante presente, lo bastante luminosa, él reconocería su valor. Pero la verdad es que no todos están listos para ver, porque ver de verdad implica responsabilidad, dejar los mecanismos de evasión emocional, encontrarse con el vínculo desde un lugar vulnerable, honesto y presente. Y no todos están preparados para eso. Cuando lo entendió, no se llenó de rabia, no se cerró, no endureció su corazón, aceptó. Aceptó que no era falta de amor, sino falta de consciencia, que no era porque ella no valiera, sino porque él no podía dar lo que nunca había desarrollado en sí mismo, que su intensidad emocional no era demasiado, simplemente no resonaba con alguien que aún vivía en el miedo a la verdadera intimidad. Desde este entendimiento, decidió retirarse, no como castigo, no como manipulación, no como me voy para que me extrañes, sino como una confirmación de su valor interno, como una decisión radical de seguir creciendo, incluso si eso significaba soltar una conexión que la había tocado profundamente. Su despedida fue silenciosa, pero poderosa. No necesitó grandes explicaciones ni declaraciones emocionales. No pidió una última conversación. Se fue en calma, porque había entendido. El verdadero cierre no viene del otro, sino de la claridad que encuentras en tu propio proceso. Y su claridad era inquebrantable. Nunca se trató de él. Se trató de volver a sí misma. Ella comprendió que esta relación no había sido un error, sino un espejo, un reflejo exacto de esas partes en su interior que querían ser vistas, sanadas, amadas. Ese hombre frío había sido el detonante, el catalizador, la chispa que encendió una revolución interior. Pero el verdadero encuentro no fue con él, fue con ella, con la mujer que había olvidado mientras trataba de ser elegida, con la voz que había silenciado para no parecer demasiado, con el deseo que había pospuesto para adaptarse, con el poder que se había dormido mientras buscaba validación. Y ahora, al reencontrarse con esa mujer, sabía que nunca más volvería a perderse por amor. Nunca más bajaría su energía para retener a alguien. Su camino ya no era el de la espera, sino el de la expansión. Agradeció la conexión, agradeció las lecciones, incluso agradeció el dolor, porque sin esa historia no habría recordado quién era. Y quién era pesaba más que cualquier validación externa. La mujer que respiraba frente al espejo ya no era la misma. Era más completa, más consciente, más soberana. Y desde ese estado entendió algo definitivo. No toda conexión está destinada a quedarse. Algunas llegan solo para despertar, y eso no las hace menos significativas. Al contrario, las convierte en experiencias iniciáticas. Al final comprendió que el verdadero amor no siempre llega desde fuera. A veces llega cuando una se elige por completo a sí misma, cuando se decide por su paz, por su dignidad, por su autenticidad. Y entonces, sin esfuerzo, se empiezan a atraer conexiones que vibran exactamente en esa frecuencia. Cerró ese capítulo con gratitud, no con resentimiento, con comprensión, no con amargura, con amor propio, no con vacío. Y al hacerlo, selló todo con una frase que se convirtió en su mantra, su brújula, su verdad más profunda. Nunca se trató de él.